Fíjate. El gato estaba picando ahí. Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina. Hoy vamos con destino al punto más norte de la República Argentina. Vamos hacia La Quiaca. Estoy a la par de la Ruta Nacional 9, la ruta que va derechito desde Humahuaca a La Quiaca. La situación es que el día está espectacular, pero que llegué anoche a Humahuaca y no hay combustible. Esta mañana hasta esta hora tampoco hay combustible. Tengo más o menos un cuarto de tanque en la TRK y 5 litros en un bidón que llevo en la moto. Así que debo tener unos 170 kilómetros hasta La Quiaca. Espero allí poder conseguir combustible y continuar viaje. Con esta vista imponente de estas montañas, de estos cerros, esta ruta 9 hermosa, nos vamos camino al punto norte, al punto más norte de la República Argentina. Allí, donde termina el país, donde empieza el hermano país de Bolivia, hacia allí nos vamos. Anoche llegué como a las 8 de la noche a Humahuaca. El destino era Tilcara, pero como todavía quedaba un poquito de luz, hice unos 40 kilómetros más y llegué a Humahuaca. Cuando fui a cargar combustible, obviamente sin reserva, sin nada, no había combustible y había un amigo, estaba con su moto. Acá les dejo el Instagram, síganlo, tiene muy buenas fotos, hace muy buenos caminos, Juan de la Plata. Y bueno, le digo, Juan, ¿tenés alojamiento? ¿Ya reservaste algo? No, recién llego, me dice también. Él venía de hacer el Cerro Hornocal. Bueno, digo, estamos igual. Si querés vamos y buscamos algo, ¿qué encontramos? Salimos juntos, mucho turismo, mucha gente. Encontramos una moto posada, bonita, aceptable, buen precio. Y le quedaba una sola habitación para compartir o 2 habitaciones, pero una de las 2 era muy cara porque tenía 4 camas, etcétera. Así que bueno, compartimos la habitación. Esta mañana nos desayunamos y él iba para Iruya, que queda por acá cerquita también, pero como no tenía combustible, también quería hacer pasado mañana a La Quiaca, así que se va hoy a La Quiaca también, porque ahí puede conseguir combustible. Él tenía algo de combustible en su moto. También nos encontramos en la moto posada con 2 amigos de San Lorenzo, Santa Fe, a quien les mando un gran abrazo. Cruzamos números de teléfono, Instagram, ya vamos a estar en contacto con ellos también. Ellos sí estaban un poco complicados con el tema del combustible, tenían las motos prácticamente secas. Así que bueno, estaban ahí a la espera de que llegue el camión de combustible en la única estación que tiene Humahuaca. Continuamos esta gran, mini, pequeña, mediana, no sé, pero es una aventura para mí, que es el Majua Motoblog. Gracias por estar acompañándome en este viaje. Ando solo por estas rutas y esto no es nada. Con ustedes me siento acompañado. Gracias y vamos a la ruta. Majua, ya estás en la ruta. Ya sé que ya estamos en la ruta, Marta, es una forma de decir, hay que ilustrar un poco los videos. Qué mala onda, Marta. Chau. Como lo dice el cartel, hicimos 24 kilómetros desde Humahuaca, 54 kilómetros hacia allá. Tenemos este hermoso pueblo que a futuro voy a venir a conocer, Iruya. Simplemente una parada para abrigarme y mostrarles que a 24 kilómetros de Humahuaca está la entrada hacia el pueblo de Iruya. Miren qué lindo los colores, qué lindos los colores de estos cerros, ¿no?
creo que como vi atrás en la ruta, en otra parte, han habido cortes. No sé a qué se deberán, la verdad, ¿no? Miren, hay como una barricada. Sí, sí, pobre gente, ¿no? Parece que algunos han dormido ahí con el frío que hace la noche acá. Ya voy a averiguar a qué se deben o a qué se debieron los cortes. Creo que están relacionados con los cortes que hubieron hace un tiempo aquí en la provincia de Jujuy con respecto a una reforma de la Constitución que impulsó el gobernador. A ver acá, che, combustible nada. Nada de combustible. Bueno, gente, negativo, no hay combustible, tampoco aquí en Abrapampa. Así que nos toca llegar hasta La Quiaca. No hay otra. Ha cambiado mucho de la vez que yo había venido. Se ven nuevas construcciones, nuevas cosas. Está lindo. El día está muy, muy, muy lindo. No hay nada de viento. Cuando uno circula en la moto se pone fresco porque el aire está frío, estamos alto. Pero cuando me detengo, me saco el casco, el sol pega fuertísimo. A ver, señores. Veo una estación de servicio aquí atrás. Sí, señor, me parece, ¿eh? Buen día. ¿Tenés nafta? Gracias. Salvación, nafta. Nafta, sin nafta. ¿De dónde vienes? ¿Del sur? En Catamarca. ¿De dónde son? Yo soy de Uruguay. Bueno, pero originalmente somos de Suiza. Bueno, bien viaje. Buen viaje para usted también. Bueno, próximo destino La Quiaca. Tenemos combustible, tanque lleno, tranquilo ahora. Una parada en el camino. Pintó hambre. Así que, ¿por qué no? Tomarse un cafecito. Y después seguimos viaje. Una pregunta recurrente que me hacen por redes sociales o cuando me cruzan en la ruta, una pregunta que en ocasiones hasta yo mismo me hago, es ¿por qué viajas solo? ¿Te gusta viajar solo? Mi respuesta en una forma medio en broma, medio en serio es: paro cuando quiero, como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño. ¿No es suficiente respuesta esa explicación? Bueno, seguimos viaje con destino a La Quiaca. Cuánta gente en moto que hay, por favor, qué lindo. Qué comunidad motera hermosa que hay en esta zona. Pero tengo ganas de ir al baño, lo primero. ¿Cuánto hace que no veía esto? Desde el patio de la casa de mi abuela allá en Montevideo, que tenía mi abuelo un taller mecánico, y a la par del taller mecánico estaba el viejo y querido fondo. Miren lo que es esto. El fondo, señores. El viejo y querido baño, que en este caso tenemos el sector de descanso, la ruta 9, el baño sin puerta. Así que es un baño totalmente público. Uno se acomoda ahí para hacer lo segundo y la gente pasa y lo saluda en la ruta. Con su permiso, gente.
Bueno amigos, lo que se ve a lo lejos es la ciudad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. A ver acá si está el clásico silloncito donde nos sacamos la foto con la XRE, con la Honda. Ahí está, no se ve nada de cartel porque estos moteros lo taparon todo con las calcos. Ciudad de La Quiaca. 3.445 metros sobre el nivel del mar. No tengo ni idea para dónde quedará el centro, si bien ya vine una vez aquí, pero no me acuerdo, la verdad, eso fue hace varios años. Son las 12 del mediodía y es impresionante el olor a sopa que hay en el ambiente. No sé por qué. Mucho aroma a sopa, un caldito. Yo ando mirando paisajes y lugares para todos lados. En cualquier momento se la pongo a algún vehículo o raspo alguna de las valijas con alguna bici o otra moto, porque ando mirando hacia todos lados. Me gusta ver todo, me gusta recorrer todo. Miren, todos estos carritos, toda esta gente cruza de Argentina a Bolivia con productos. Es impresionante. Impresionante. Acá nos debemos estar acercando al puente internacional porque es impresionante cómo la gente cruza con estos carros. Principalmente llevan mercadería, golosinas, comida. Es increíble. Uy, unos choris estaban haciendo ahí. Me está agarrando hambre. Miren, o sea, ustedes están viendo el humito que sale de esas parrillas, pero no sienten el aroma, ¿no? Tremendo. Bueno, caminamos un poco las calles de La Quiaca. Mirá. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Bien, bien. Cuénteme, ¿qué cuesta esto? 3.000 pesos el plato. ¿Qué contiene el plato? Papa, mote y ensalada. ¿Y La chorizo? carne y el chorizo. Uy, ¿carne también? También. Tremendo, 3.000 pesos. Muy bien. Gente, ¿cómo está eso? ¿Bien o no? ¿Bien? Listo. El hambre que tengo y el aroma que hay por acá es impresionante. Mira. Tremendo, muchacho, ¿eh? ¿Se vende o no se vende? Sí, se vende, que es especial el parrillero. Mejor Este- que el Lario, mejor que el Paladín. Mejor que el Paladini. ¿Cuánto cuesta el chori? 1.500. 1.500 pesos. Nos dice el amigo que el chori mejor que el Paladini. Chori, la coca, 2.000 pesos. Buen precio. Bueno, pasemos camino al puente internacional, a ver qué pasa. Paso de frontera, La Quiaca. La otra vez que había venido por aquí era incesante el tráfico de gente, de vehículos. Ahora me dicen que como está muy caro para nosotros los argentinos Bolivia, no hay tanto tráfico, pero nada, muy tranquilo esto. Veamos. Cédula verde de la moto y pasaporte. Tenemos que hacer ahora el ingreso a Bolivia en este tercer contenedor, pero parece que no hay nadie. Se han ido a almorzar los muchachos, así que bueno, esperemos un rato a ver si regresan y nos sellan el papelito. Y mientras esperamos, acá, debajo del nuevo puente, vamos a comer algo porque se están demorando un poco y tengo hambre. Ya es hora de almorzar. Mayonesas y mostazas robadas de Mostaza y de McDonald's. Cuando el queso se derrite un poquito, con el calor, queda espectacular. Suscríbete al canal, Maja Motovlog. Yo sé que no se come con la boca llena, pero no soy perfecto. Estoy esperando aquí en la aduana de Bolivia. Completamos un formulario digital a través del teléfono, así que
Creo que estamos todo bien, así que en un ratito más ya estaremos ingresando a Bolivia. ...8L... 87 Se viene la lluvia, gente. Sí. Se viene la lluvia. ¿De dónde viene usted? De Catamarca. Catamarca. ¿Solo va? Sol. Sí, está bien. Bueno, muy amable. Ese retorno. Bueno, me voy a retornar por Chile. Tengo que sacarle fotos por las dudas. No, igual de ahí lo cancelan. Listo. Bueno, muy amable. Hasta luego. Todo listo. Ya estamos legal en Bolivia. Pero se viene una lluvia, una tormenta. Así que quizás si no me echan de acá me quede un ratito a ver qué pasa. Si llueve, que me agarre acá abajo. No, che. Escuchame, ¿por qué toreás? Pero escuchame. Chao, chica, hasta luego. Che. A ver. Está poseído ese perro. Arranco la moto y me sale a correr el perro. Bueno, gente del canal, con un poco de barro, con truenos, con relámpagos, oficialmente estamos entrando a Bolivia. Buen día, ¿cómo les va? Villazón, Bolivia, con lluvia nos recibe. Poca gente en la frontera. Cartel de baño limpio. Vale aclarar, ¿no? Ahora, próximo paso sería conseguir dinero. Cambiar un poco de plata. Casa de cambio. A ver acá. 20 minutos después. Bueno, ya estamos en Bolivia. Ya tenemos dinero boliviano, ya hemos cambiado. Impresionante la tormenta eléctrica, cómo caen los rayos, cómo se ven los rayos en el cielo. El cambio me dieron por $100. Los de cabeza grande, no los de la franja verde, no los de los azules que le digo yo, sino con los viejitos billetes de $100. Me dieron 735 bolivianos. Y si era el último billete, la última serie de los dólares, te daban 750. La verdad que no. ¿Vieron? No sé si se llegó a ver el tremendo rayo que se vio allí al final del camino. La verdad que no creí que pasaba eso también en este lugar, ya que el billete de cabeza grande circula correctamente. No sé por qué te pagan menos. En fin, bueno. Ya estamos en Bolivia, gente. Bienvenidos a un nuevo país. Bueno, gente, hay algo que es común en la mayoría de los viajeros que han pasado por Bolivia estos últimos meses. Dicen que es muy complicado cargar combustible acá en este país para nosotros los argentinos, imagino que para los extranjeros. Vamos a comenzar a demestificar, demistificar esto o a corroborarlo. Primera estación de servicios que veo, no hay nadie cargando combustible acá, increíble. Vamos a comenzar a ver si cargan o no cargan combustible a los extranjeros. Debo cargar combustible, soy ciudadano boliviano.
Te hago una pregunta. Supongamos que vengo a cargar con un bidón. ¿Nos cargan en bidones? Ah, bueno, primera estación que paro aquí en Bolivia y correctamente tienen un precio, como ya sabíamos, para los locales, otro precio para los extranjeros. Estoy con la señorita muy amable, me atendió y me dice que el precio para extranjeros es 8 y algo, ¿no es cierto? De galón. 68. ¿Es galón o litro? ¿Cómo le dicen acá? El litro. Litro. ¿Y para los locales cuánto es? 3,74. 3,74. Bueno, veamos lo que entra. Tanque súper lleno. Seguimos. Muy bien, acabo de cargar combustible en la primera estación que fui. Me toman a precio internacional y entraron 4 litros, me salió 37 bolivianos. Yo cambié algo de dinero, voy a estar varios días aquí y por consejo de los muchachos que están en la estación me dicen que que calcule que si voy a necesitar más dinero, cambie aquí, porque aquí el cambio es más favorable que en otras ciudades de Bolivia y más a los lugares donde voy yo, que son lugares, digamos, no son lugares conocidos, no son ciudades grandes y quizá allí se me dificulte el cambio. Así que bueno, para estar más tranquilo voy a volver, estoy volviendo a la parte de donde cruzamos del puente para cambiar un poquito más de dinero. Y de paso estoy haciendo un poco de tiempo, porque cuando acá, según lo que estuve viendo, salís a la ruta, no hay más nada. Es cerro, es montaña, no hay refugio, nada. Entonces hay una nube con rayos, con truenos, que no se decide si va a llover o no va a llover. Y eso me tiene intranquilo, porque no tengo ganas de mojarme al vicio. Si me agarra la lluvia en la ruta, me agarra. Pero si puedo evitarla, trataré de evitarla. Bueno, gente, estamos saliendo de Villazón. Tanque lleno, cargamos un poquito de combustible. Salió el sol, al final no llovió nada, siguen los relámpagos para aquel lado, pero el GPS marca que vamos hacia allá. O sea que si bien está oscuro, feo, como lloviendo, está mucho peor para este lado, para este costado. ¡Bienvenidos a Bolivia! De corazón, muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si me permiten, quisiera dejar una reflexión de algo que me pasó mientras conducía por esta ruta que parecía me llevaba al centro de una tormenta. Tuve muchas dudas antes de emprender este viaje. Hubieron muchos condicionantes: familia, economía, trabajo, situación general de la Argentina. Al final me decidí y salí. Salir solo y hacer un viaje por tu país para mí es una cosa, pero aventurarse solo a viajar por países extranjeros sin reservas, sin un destino previamente marcado, sin seguridades, es como andar a la deriva. Situación que yo elegí, nadie me obligó. Así y todo, me encuentro en una ruta desconocida, viajando sin rumbo fijo, sin mínimamente saber dónde voy a dormir esta noche, y con este paisaje que pareciera llevarme derecho a la tormenta. Nos esperan muchas experiencias, muchos estados de ánimo, muchos paisajes, muchos kilómetros en soledad y lejos de nuestra casa. Créanme que ustedes son mi compañía.
Salud, muchachos, salud para el Majua Motovlog. Majua. Vos me ves los videos, no te puedo creer. Son seguidores del canal de YouTube. Sí. Hermano querido. Mirá. I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Who am I? I'm the greatest. Bueno, gente, no aguanté más y me subió un torito, Saludos, chicas, chiquitos, chao. Mirá, metimos primero y le vamos, Espectacular, espectacular. Y sigue, Ah, off-road, señores. Hasta la cima. Espectacular. Muy bien, una parada en el camino. No tengo ni idea dónde estoy, pero alguna vez alguien me dijo que dependiendo de cada país y dependiendo del agua de cada país, la Coca-Cola tenía un sabor diferente. Y vamos a probar en vivo, La primer Coca-Cola aquí en Bolivia.